Bendito Dios de gloria. Bendita tu misericordia, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Hemos dado servicio a la palabra, Señor. Hemos dado servicio, Señor, a tu voz a través de tu texto, tu palabra, tu verdad. Cristo Jesús allí plantado, Señor, en este texto, Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro Señor. Tu Hijo amado, Señor, que murió en una cruz, Padre Celestial. Obedeciendo tu voz, tu palabra, tu orden, Señor. Siendo Dios mismo en la persona de Cristo. Redimiéndonos, Señor. Pagando con su vida, con su sangre, por la nuestra, Señor. En esta mañana queremos, Dios de gloria, que nos alientes con tu palabra, Señor. Que nos hagas entender tus tiempos, Señor. Tu voz, tu propósito. Tenemos necesidad de ti, Señor, aunque a veces nos distraemos tanto que lo olvidamos. Pero en esta mañana reconocemos que tú eres Dios. Y que tu palabra es verdad. Y es la que nos alienta y nos da vida. El Espíritu Santo nos conduce a ella, nos dirige, nos instruye, nos alerta. Porque eres tú mismo en nosotros, Señor. Dios con nosotros, la promesa. Emmanuel, Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Entregamos este tiempo a tu providencia, Señor, a tu sabiduría, a tu poder en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Buenos días. Damos gracias al Señor por podernos reunir nuevamente y vernos cara a cara. No a través de un video, a través de las redes. Aunque con algunos nos hemos saludado así, nos vemos de manera ocasional o continua. Pero qué bueno estar aquí, todos juntos reunidos como hermanos en Cristo en la congregación. Iniciar FLET. Vamos a tener una reunión informal para iniciar nuevamente nuestro estudio teológico, porque no podemos seguir ya después de un año tomándole el pelo a esa responsabilidad y obligación que tenemos para con el Señor y para con nosotros mismos, ¿cierto? Porque terminamos de estudiar, pues vamos entonces a unirnos con nuestro amigo Luis. Ustedes recuerdan a Luis Molina, ¿no? El venezolano que se fue y retornó a Venezuela. Con su familia y con otro grupo de personas se está formando allá una pequeña congregación de creyentes, como un grupo en casa, y todos están animados con AFED. Él está muy animado, como él se llevó el libro 1, ¿cierto? Están muy animados a que iniciemos las clases. Entonces este miércoles pretendemos hacer un piloto. Vamos a definir por qué metodología lo hacemos, si por Meet o por Zoom. Y la intención es que mientras que no nos podamos reunir, lo hacemos de esa manera digital. Y cuando nos podamos reunir, nos reunimos aquí, nos enlazamos tanto con Miami, mi hermana allí que nos acompaña, como con Venezuela, con Luis, ¿vale? Y a vincular nuevamente a Néstor, si es posible, y a la esposa. Ahí se me fue el nombre. Dime cómo se llama. Francia. A Francia. Vale, discúlpenme por el nombre, se me fue. A Francia. Entonces, mis hermanos, oremos por ello para que el miércoles podamos hacer ese piloto. A ver cómo nos reunimos, una reunión informal, como para darnos instrucciones y a ver qué fallas tenemos para poder arrancar. Amén. Tenemos que arrancar como sea, ya no podemos seguir frenados. Porque de esto no se trata solo yo de dar instrucciones y de pronto yo equivocarme y usted no puede decir, pastor dijo esto que no estaba correcto ni nada, ¿cierto? Esas reuniones en teología permitían tener discusiones y ampliar nuestro entendimiento de la palabra, ¿verdad? Y yo no me las sé todas, mi hermano, ustedes también han estudiado y han aprendido. Y todos necesitamos de todo, a la luz del texto de AFLET, de los otros textos de teología que usamos. Entonces vamos a ver si este miércoles, este miércoles hacemos el piloto, en la noche, 7:30, ¿vale? Para iniciar con ello. Amén. Mis hermanos, entonces vamos entre mañana y el martes vamos a estar enlazando eso a ver cómo lo iniciamos, ¿sí? ¿Vale? Que sea mi hermano también. Si no tienes internet continuo, yo no sé, en la casa todos tienes internet, wifi y eso. Entonces sí, porque ustedes nos ven en las transmisiones, no tenemos problema, ¿vale? Y cuando nos podamos reunir, nos reunimos, cuando no, entonces lo hacemos, ¿vale? Pero ya no más le vamos a tomar del pelo. Mis hermanos, ¿qué otro aviso clasificado sin costo? No hay, ¿cierto? Creo que no. Entonces, desde que el Señor nos permita, nos reuniremos los domingos aquí y los miércoles aquí o por Zoom o por Meet, por el que definamos. Amén. Mis hermanos, ¿por qué el miércoles? Bueno, el miércoles tenemos normalmente reuniones formales aquí, ¿cierto? De la palabra y todo. Pero pues como estamos acoplándonos en los tiempos de trabajo, yo sé que esta situación ha causado que se tenga que trabajar más en horarios diversos. Aún no podemos definir que el sábado nos reunamos para estudiar AFLET. ¿Sí? Vamos a usar el miércoles y comprometernos con el miércoles para desarrollar ese estudio de teología, sea aquí o sea virtual. ¿Amén? ¿Vale? ¿Sí? Hemos venido estudiando en las transmisiones de la cuarentena y los toques de queda, identidad en Cristo. Yo espero que ese tema haya sido
instructivo, de alimento y como de dirección, ¿cierto? Reubicarnos otra vez, ¿verdad? Porque como cristianos en estos tiempos complejos hemos caído nuevamente en que nuestra identidad está en el trabajo, en el negocio, las oportunidades laborales, ¿cierto que sí? Porque como que es lo único que tenemos para qué, para pensar, porque este sistema nos causa angustia y venden angustia, tantos enfermos, tantas muertes, las crisis financieras, las empresas cerrando, no hay posibilidad de trabajar y como que eso como que nos causa, ¿no? ¿Fue solo a mí? No, yo creo que a todos porque es nuestra naturaleza. De todas maneras el Señor nos dejó aquí y nos dice sojuzguemos la tierra y de una u otra manera estamos acostumbrados pues a trabajar, la gran mayoría, ¿no? Hay otros lochos, pero bueno, nosotros no. Entonces el no tener las oportunidades causan angustia y como que distraen nuestra verdadera identidad, que es que sabemos que tenemos un Padre que es el dueño de todo, el que nos provee de todo y como que distraemos la mirada que es el trabajo, la oportunidad financiera, el negocio, la empresa, el jefe y como que se nos olvida que eso no es. Entonces el tema yo creo que nos ha ayudado y hoy queremos continuar con ello. Tenemos un poquito una stand-by la carta de Pedro, pero ya la retomaremos. Pero vamos al capítulo 44, del cual estábamos viendo y terminando. Y vimos en el último día, el día jueves, un poco acerca de la insensatez de la idolatría, ¿cierto? Voy a hacer el resumen. El Señor aquí parece que se estuviera burlando y ciertamente se está burlando de la insensatez de los idólatras, ¿no? Porque dice que ellos cogen un palo, el mismo con el que calientan su casa, el mismo con lo que cocen su carne, su comida, y lo adoran. El mismo palo con que ellos hacen una talla y una figurita de un crucifijo o de un muñequito y se postran y lo idolatran y lo hacen un dios, es el mismo palo con el que cocinan y es el mismo palo con el que calientan su casa. Y si el Señor siguiera burlándose de ello, diría es el mismo palo con lo que le dan rejo a sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, la insensatez de la idolatría es tan tremenda que enceguece a las personas y crean un Dios propio de algo inerte, pero que sirve para cosas mundanas, materiales, cosas básicas. Ahora, el Señor aquí está refiriéndose a postrarnos ante un ídolo, ¿cierto? Por la idolatría que ellos habían aprendido de Asiria, de Babilonia. Recuerden que estaban en todo ese periodo de la cautividad, y aquí iba a venir otra tipología de cautividad con Nabucodonosor, con Ciro, perdón, si estoy fuera, sí, Ciro, en la historicidad. La circunstancia es que traigamos esto a nuestro día de hoy. Nosotros formamos ídolos, ¿sí o no? Aún hoy hacemos esto mismo. Un ejemplo, estudio una profesión y desarrollo esa carrera, me identifico con esa carrera, ahora soy médico, soy ingeniero, soy abogado, soy la profesión que sea y empiezo a formar ahí mi ídolo. Esa profesión me da el dinero porque esa profesión me da el alimento, calienta mi casa y entonces mi vida ¿en qué se centra? En ese ídolo. No ha cambiado, mi hermano. No ha cambiado la idolatría. Levantamos un negocio y ese negocio me sustenta, me calienta, me alimenta como el palo. ¿Y qué lo vuelvo? Un ídolo. Levanto una iglesia y listo, esa iglesia me sustenta, me calienta, me alimenta. ¿Y qué la convierto? Un ídolo. Aquí está la insensatez, alcanza a todos los niveles de pensamiento, a todos los niveles intelectuales, a todos los niveles espirituales. Entonces, identidad en Cristo es que yo debo entender de que la iglesia, el trabajo, el negocio, la empresa, la profesión, todo eso me lo da Dios como un medio para yo sojuzgar la tierra, que es una orden que Él me dio. Pero nunca debo centrar mi identidad en eso que poseo, que tengo, que hago, jamás. Porque yo soy hijo del Dios Altísimo. Y Él me sustenta de manera directa, porque Él fue el que proveyó ese trabajo, ese negocio, esa empresa, esa profesión. Él fue el que proveyó el contrato, el jefe, el que sea. Pero es Cristo Jesús. Cuando yo veo a la persona que me paga el contrato, es Cristo a través de esa persona que está bendiciéndome. Yo me postro ante el que está detrás de esa persona, Cristo, no ante esa persona. Le sirvo, le trabajo, le produzco, lo honro con mi trabajo, ¿cierto? Pero yo no lo vuelvo un ídolo. No es que yo vivo porque Él me sustenta, porque Él me da. No, es detrás, ¿quién está? El Dios de gloria. Dios está diciendo aquí, yo creé el palo, ¿sí o no? Y yo creé el palo ¿para qué? Para calentar la casa, para cocinar los alimentos. Yo lo hice, pero ahora ellos están postrándose ante ese palo que yo creé. Yo leí la profesión, la sabiduría, el entendimiento, el negocio, la empresa, pero ahora él se está postrando ante eso, o sea, está equivocado. Es detrás de lo que está, que es el Dios de gloria.
Entonces no debemos caer en lo que cayó Israel y que se nos apague la luz verdadera por esa luz que se apaga, que todos los días toca echarle candado, que todos los días fatiga, que todos los días... Amén. Porque el día que nos hace falta, ¿qué sucede? Nos desesperamos, no me llamaron al contrato, el negocio no salió, mi profesión no está siendo contratada por las empresas, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está mi identidad? No en el Dios que me proveyó eso, sino en lo que yo estaba haciendo, el contrato, la empresa, el negocio. Amén. Es Dios, mi hermano. Y Dios obrará como Él quiera. Pero si yo soy hijo del Altísimo y mi identidad está basada en quien soy, hijo de Dios, nada me va a faltar. El Salmo 23, con el que iniciamos ese servicio en oración, mi esposa. ¿Vamos bien? Bendito Dios. Mira lo que dice el verso 20 para terminar este 19, el verso 19. 18, 19 y 20, discúlpenme, del capítulo 44. Hablando del pueblo de Israel. No saben ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Recuerden que toda esta creación va a desaparecer, va a ser consumida, cambiada, transformada por el fuego. Entonces todo eso que apreciamos, mi título de ingeniero agroindustrial, ¿algún día qué va a pasar? No sirve de nada. Tal vez hoy ni siquiera sirve porque no consigo empleo en ese título. ¿Sí me entienden? Es así de simple. Y a veces atesoramos tanto eso y nos centramos tanto en eso que hicimos un ídolo. Es lo que el Señor está diciendo. O sea, están ciegos, están sordos. Es que no ven. ¿No están viendo? De ese mismo ídolo comen, se acuestan, duermen, se calientan. O sea, entiendan. Y sigue más adelante el verso 21, que es nuestro tema de hoy. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Cuando aquí el Señor, para nosotros hoy en la iglesia, cuando aquí el Señor señala a Jacob, está hablando de su escogido, como persona, o sea, yo como hijo de Dios. Yo como el llamamiento que me hizo a mí. ¿Recuerdan a Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Cuándo lo llaman? En un encuentro que tiene, ¿cierto? Recuerden que dice que luchó con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y lo marcó con descoyuntándole. ¿Recuerdan ese encuentro, verdad? Entonces cuando en este texto está hablando de Jacob, está hablando de manera personal hacia mí, como el escogido, el llamado, a quien cambió mi nombre. Ya no me llamo Glenn, me llamo Cristiano. Amén. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel. Está hablando de la comunidad de la iglesia, todos los cristianos, todos los que has llamado. Porque mi siervo eres. ¿Quién es el siervo? El individuo y la iglesia. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Date cuenta que en este verso vuelve e inicia lo que ratificó en el verso primero del capítulo 43 y lo que ratifica en el verso primero del capítulo 44. Recuerden que en la instrucción hebrea se repite varias veces un concepto para que las personas, el oyente, lo arraiga y entienda que es algo importantísimo. Aquí está diciendo, yo fue quien te formó. Mi siervo eres tú, me perteneces. No me olvides, siervo es esclavo. Alguien que no se pertenece a sí mismo. Amén. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Se va a caer esta cosa. Tiene una patita fallando. Es que esa patita está fallando. Perdón. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como hierba tus pecados. Deshice como nube tus rebeliones y como hierba tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor aquí está rectificando. Oye, tú ya eres hijo mío. Tú ya eres hijo mío. Tiene una patita medio maluca. ¿Será? Listo. Yo creo que ahí se sostiene. No, perdón. Me disculpan por la pequeña interrupción.
Nuestra cámara se está desmayando. Fuéramos carismáticos, diría, la unción del santo está sobre la cámara. El camarógrafo está recibiendo la unción. Bueno, un chiste, bendito el Señor. Mira, sigamos en el texto. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí porque yo te redimí. El Señor está alertando al pueblo de Israel para que reaccione, para que despierte, para que entienda. Y el Señor, con esta historia del coronavirus, de la pandemia, de todo el suceso, veníamos tan cómodos haciendo las cosas y como en la monotonía, en la continuidad. No me resultó esto, voy a hacer esto. Veníamos que el Señor tuvo que hacer ¿qué? Cogió el mundo y lo zarandeó. El mundo que no conoce al Señor está zarandeado por la angustia de la muerte, que se va a morir por este bicho, que se va a perder sus negocios, las finanzas, que la familia, que esto. Pero nosotros como cristianos lo que debemos entender es que es un sacudón para alertarnos y hacernos entender que esto algún día se va a acabar. Y que nos hemos centrado tanto en lo material y nos hemos olvidado de a qué fuimos llamados, a compartir su palabra y dar a conocer el nombre de Cristo. A Israel le pasó eso. Después de que fueron llevados a su tierra prometida, ¿a qué se dedicaron? Se encerraron en su pequeña iglesia, en su templo, en sus celebraciones, y se dedicaron a hacer negocios y a crecer financieramente. Y se les olvidó hacer prosélitos, hacer discípulos para Yahweh. ¿Se nos ha olvidado hacer discípulos? Para Cristo, cumplir la labor de iglesia, atender al menesteroso, al extranjero, al peregrino. Y nos encerramos nuevamente en nuestra religión. ¿El Señor qué hizo en estos tiempos? Sacudió al mundo, algunos de los no creyentes para que llegaran a Él, ¿cierto? Por la angustia y volvamos a Dios porque qué tal que nos muramos y el infierno es real y volvieron a la católica, a la mormona, volvieron a cualquier religión. Algunos han llegado a la religión verdadera, la de Cristo. Hay dos religiones nomás, ¿no? Verdadera y la falsa. Algunos han conocido al Señor en este tiempo. Algunos, Dios permita que tengan la fortaleza y la convicción de seguir aprendiendo del Señor. Y no cuando esto vuelva a ser normal, a la manera que el mundo está planteando, se olviden del Señor. Lo único cierto es que esto es un sacudón y es lo mismo que está haciendo el Señor aquí. Permite la cautividad de Israel, otra vez desarraigados de su tierra, otra vez disciplinados, desarraigados de su familia, para que reaccionen y ¿qué? Y vuelvan al Redentor. Verso 22. Yo te deshice como una nube tus pecados, como niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te compré. Aquí no había muerto Cristo, ¿verdad que no? Aquí Cristo no había muerto. Estamos en un contexto de 600 años antes de la venida de Cristo. Pero Cristo dice que ya los redimió. Proféticamente está hablando de la redención de Cristo. Ahora, Cristo ya vino para nosotros. Creemos que Él ya estuvo caminando en la tierra y murió en la cruz. ¿Creen que esa palabra nos afecta? ¿Que nos instruye? Nos alerta. Yo ya te redimí, yo borré tus rebeliones, yo perdoné tus pecados. Vuélvete a mí. Iglesia, yo sé que ha sido un tiempo difícil para todos, como decía mi esposa esta mañana en la oración. El cambio de la casa, estar aquí, todo eso ha sido complejo. Y es complejo todos los días de una u otra manera. Más complejo el sábado a las 11 de la noche organizando. Es complejo en muchos sentidos. Vuélvete a mí. El Señor nos está alertando, oye, te puse tan cómodo, te di tanta comodidad y necesito sacudirte. Vuelve y centra tus pensamientos, las intenciones de tu corazón y todo tu esfuerzo a mí. Ojo, sin dejar de hacer lo que el Señor pone en nuestras manos. Los jóvenes otra vez estudiando, virtual o asistencial como sea. Los adultos trabajando. Las personas de hogar en su hogar sacando adelante a sus hijos y levantando y teniendo todo en orden, en honra como para el Señor. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer, pero centrados en ¿qué? En el Dios de gloria. Todo es por Él, en Él y para Él. Sin dejar de hacer. Predico de una manera, discipulo de alguna manera, evangelizo de alguna manera, pero siempre estoy en el huerto, labrando y en continuo contacto con el Señor. No solo en contemplación, ¡ay Señor, cómo te amo! Y leyendo la palabra, sino compartiendo de una u otra manera con los que se pueda. Estoy redimiendo el tiempo, utilizando mis 24 horas, o bueno, las 10, 12 horas despierto, en una actividad continua, sojuzgando la tierra, en comunión con Dios y compartiendo ese Dios. Israel se olvidó de eso, la iglesia hoy se ha olvidado de eso. Se reúne el domingo, se reúne un día entre semana, se reúne a discipulado, pero y el resto del tiempo se olvida del Señor. No nosotros, para los que están escuchando la transmisión. Amén.
Por eso volver a retomar el estudio, e invitar a otros. Ven, estamos por Zoom, te mando el link de invitación, participa y si te gusta, chévere, y si no, pues no hay problema. Estamos, ¿qué? Haciendo la obra del Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor. 23. Cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, a la persona, y a Israel, a la comunidad. En Israel será glorificado. En la iglesia será glorificado. Por eso nos reunimos como iglesia. Recuerden que no existen los cristianos solos, ¿no? Allá separatistas o en sus casas o solo con internet investigando lo que quieren y aprendiendo lo que quieren. Eso no es iglesia. Iglesia es lo que dice aquí. Nos redime a nosotros, pero en la comunidad de Israel, de la iglesia, es donde lo exaltamos. Sigue el texto, sigamos texto a texto. Verso 24. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y los enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Mi hermano, el Señor hizo todo. El Señor desmitifica a los burladores y desmitifica a los falsos profetas, como lo hizo en esta semana con el personaje que Jim me mandó el link y un personaje de Barranquilla, ¿no? Que estuvo ayunando a la iglesia todo el mes para que la fecha del jueves pasado era la venida de Cristo y que todos estuvieran preparados, limpios, santos, puros, castos y con harta hambre. Me imagino que para la boda del Cordero, ¿no? Para recibir el pan de vida, ¿no? Me imagino. El Señor lo desmitificó. Simplemente no tuvimos que pelear con Él ni hacer grandes, ¿cierto? Algunos predicadores se pusieron a hacer confrontaciones y todo. No, el Señor en su tiempo lo desmitificó. No sabemos qué pase con él, su ministerio, mucha gente lo seguirá, otros retrocederán, bendito el Señor por eso. Pero los falsos profetas salen a la luz, ellos ¿qué? Solitos. Hay que denunciarlos de una u otra manera, ¿cierto? Pero no hay que ponerse a entrar en contiendas porque al fin y al cabo Dios los desmitifica. Yo desvanezco su sabiduría. Hay otro, ¿no? Que todos lo conocemos, este mexicano que habla tanto de que Israel y Asiria y que habla de las naciones, ya saben de qué mexicano estoy hablando, ¿no? En el 2015 dijo que venía en una fecha, ahorita dijo que viene otra vez en septiembre, ya salió a decir en un video, posiblemente viene, porque ya ha perdido varias oportunidades, ¿no? Aunque la gente lo sigue siguiendo, ¿no? Mi hermano, el Señor desvanece la sabiduría de los necios, de los sabios, de los falsos profetas. Hay que denunciarlos para alertar a las personas. Si lo quieren seguir, síganlo. No es nuestro problema. La única realidad es que no debemos hablar más allá de lo que la Biblia no nos dice. Si Dios dice que la palabra de Dios es su revelación perfecta, que hay cosas allí escondidas que Él no nos las revela y que no las va a revelar sino cuando estemos en su presencia, ¿para qué nos ponemos a inventar? ¿Alguien sabe cómo van a ser los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Alguien sabe cómo va a ser la recreación que Dios va a hacer? ¿Cierto que no? Él nos dice que no van a ser cielos nuevos y nueva tierra, y que no va a haber llanto ni dolor, y que no va a haber angustia ni hambre, que cuando tengamos sangre va a estar el árbol de la vida donde podemos comer. ¿Hay algo más que nos dice la Biblia? Debemos inventarnos como algunos predicadores que dicen que vamos a estar trasladándonos en las nubes, porque las nubes van a ser como motocicletas, como hoy sería como los monopatines eléctricos. Hay predicadores hay un coreano que habla de eso, mi hermano. ¿De dónde lo saca? No tengo ni idea. Pero tiene miles de millones de seguidores en todo el mundo. La Biblia no habla de eso. ¿Para qué nos hacemos insensatos? La Biblia es tan sencilla, sencillamente compleja, pero es sencilla. Habla lo que dice la Biblia, enseña lo que dice la Biblia, conduce a la gente a que conozca esa Biblia. Porque cuando tú empiezas a hablar de cosas maravillosas, de motos en el cielo, nubes que navegan de aquí para allá y que vamos a subir y a bajar del cielo, pero si la Biblia no es clara en ello, hermano, lo que estás buscando es la atención hacia ti, que la atención vaya hacia el que está profetizando y hablando, que la atención no va hacia la palabra. Y eso es lo que hacen esos predicadores. Pero bendito el Señor, porque aquí está profetizando el Señor y diciendo, así mismo dice el Señor, yo enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Amén. El Señor, ¿cómo está hoy trabajando con los sabios?
con los aviones que están desarrollando estas vacunas milagrosas que van a hacer que el mundo vuelva a ser como antes. ¿Cómo los deshace? Con la efectividad de esa vacuna, ¿no? Ya se han caído varias de ellas, ¿no? Han tenido que volver a frenarse y no las han entregado porque están viendo que los resultados no son los mejores. Ya han tenido dificultades algunos desde el punto de vista físico, ¿no? Todo eso no sale a la luz, ¿no? Hay que ir un poquitico más en internet para encontrar esas informaciones. Los sabios sabían tanto de esta pandemia que hace 10 años la profetizaron. Nos habla de un plan más bien, ¿no? El Señor derriba toda esa insensatez, mi hermano. Toda esa insensatez. Decía alguien allí que habló un vecino que él tiene la cura del coronavirus, ¿no? Que agüita de unas hierbas con eucalipto y con esto y lo otro y miel y se la pasa tomando eso, se lo da a todos y mi hermano es así de sencillo porque en la naturaleza está la mano de Dios, ¿sí o no? La química, claro, también viene de Dios, pero el Señor derriba toda esa sabiduría, mi hermano. Y cuánto más a los que profetizan de una u otra manera la palabra del Señor de una manera equivocada, mundana, carnal o espiritualmente maligna, como todos estos falsos profetas que hablan de la venida de Cristo, que era el jueves pasado. Nos la perdimos, mi hermano. Nos vemos mal, estamos en pecado. Nos quedamos del rapto. ¿Se dan cuenta, mi hermano? El Señor no dijo, es que tan simple como Él dijo, solo mi Padre sabe la hora y el día. Y Él se la dirá, si Él quiere, pero si no me la dijo a mí como el Hijo, siendo Dios mismo, lo que está diciendo es que ¿para qué te estresas de eso? Puede ser hoy porque hoy te puedes morir y te encuentras raptado por la muerte. ¿Estás preparado para el encuentro con tu Señor? Esa es la única realidad que nos debe preocupar. El arrebatamiento es el día de nuestra muerte. Y cuando venga el colectivo, el levantamiento colectivo, pues bendito el Señor. Pero ¿para qué nos estresamos por eso? Estresémonos que hoy no nos muramos y estemos con el Señor. Grave. Sin las cuentas claras y el chocolate espeso como ese que huele por ahí. Porque ahí será el problema. Y entonces nuestra sabiduría será insensata. Amén. Dice el Señor aquí en el verso 25 del capítulo 44 de Isaías, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificadas. Que dice a las profundidades, secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esta porción tenemos que mirar desde el punto de vista histórico para entenderla, y es que el Señor está diciendo, Israel, tú vas a seguir siendo esclavo. Vas a seguir siendo siervo de un pagano. Pero a ese pagano yo lo voy a escoger y lo voy a llamar mi siervo. Discusiones de las que siervo fue salvo y que siervo lo vamos a encontrar en el cielo, solo lo sabe el Señor. Nosotros lo que concluimos es que Él dice que Él lo escogió, le despertó la palabra en Él y que Él será, otra vez se desmayó, que Él será un siervo que va a cumplir la palabra de Dios. Ahora entendemos que hasta Hitler fue un instrumento ¿de quién? ¿Del diablo? ¿De quién? De Dios. Algunos no estarán de acuerdo con esto que estoy diciendo. Pero mi hermano, Dios controla toda la creación, aún al maligno. Y si Hitler fue un maligno, pues fue un instrumento ¿de quién? De Dios. ¿Para un juicio? No sé, pensemos. Aquí Nabucodonosor fue un siervo escogido por Dios para juicio ¿de quién? De Israel. Ciro fue un siervo escogido por Dios para juicio ¿de quién? De Israel. ¿Y por qué no fue este personaje del bigotico curioso un hombre usado por Dios para juicio ¿de quién? De los judíos, ¿no fue así? Porque ellos se desviaron, igual que Israel, igual que parte de la iglesia del día de hoy, está desviada. Así de que Ciro es un instrumento del Señor y que es su siervo y que lo va a usar para que Israel se dé cuenta de sus pecados. ¿Cómo lo usó? ¿Cómo los usó Ciro? Les permitió reconstruir sus ciudades, reconstruir todas sus
sus negocios, sus labranzas, pero seguían siendo siervos de un rey pagano. ¿Cómo somos nosotros hoy? ¿Cómo es la iglesia de Cristo hoy? ¿Cómo somos? ¿Estamos bajo un Dios pagano? Un rey pagano. Obviamente. Hoy nos permitieron tener un culto presencial, un culto presencial. No sabemos dentro de 8 días si se levante este rey pagano con la pata chueca y diga, no, voy a cerrar otra vez, y no nos permite congregarnos presencialmente. No sabemos. Es un juicio para la iglesia porque hemos venido pecando contra el Señor y ha escogido como siervo, no creo que sea salva, eso sí, nada que ver, autoridades paganas. ¿Me entienden? Es lo mismo, mi hermano. Por eso es una alerta para nosotros. ¿Cómo estamos comportándonos como iglesia? Como el Israel de Dios para este tiempo. ¿Estamos haciendo prosélitos, invitando a otros que conozcan a Cristo? ¿Los llevamos a que vean nuestra alabanza y adoración? Porque para eso fue que Dios hizo un templo, permitió que se hiciera un templo pomposo. Para que la gente dijera, no, hay que ir allá a conocer porque es el templo más grandioso que ha existido y es el Dios de los israelitas y ellos, ha hecho tantas maravillas que toca ir a conocerlo. Y allí muchos se convertían a Jehová, a Yahweh, en la religión judía, que era la de ese tiempo. Era la expresión de Dios a través de Israel. Pero hoy es igual. Hoy es igual. Dios permite que nos reunamos y nos congreguemos para que de una u otra manera compartamos del Dios altísimo al que creemos a los demás y los traigamos a que conozcan nuestra adoración. No estoy hablando solo de cantar, de orar, de escuchar la palabra, de pregonar la palabra. Y Él usa a los paganos, a los impíos, para reprender, alertar e instruir a su pueblo. Hoy es igual, mis hermanos. Hoy el Dios pagano, el rey pagano, nos ha permitido congregarnos presencialmente. No sabemos dentro de 8 días. Pero ya debemos emprender, seguir nuestro caminar de estudio, de predicación, aún de iglesia en casa, y no vamos a parar. Que cierran, que no hacen cierres, vamos a buscar nuestra manera de estar siempre reunidos e invitar a otros. Si estamos usando esos aparaticos, vamos a empezarlos a usar para compartirles a otros. Si es la única manera. Antes de que nos los quiten para predicar la palabra. Ya van 3 de los predicadores que yo sigo en internet que han sido completamente vetados de YouTube. Y la razón básica de uno de ellos fue de denunciar a Super Yesenia. Ya saben qué predicador habla. De denunciar la luz de la palabra como una falsa profetisa. ¿Ya saben cuál hablo? Una mujer que se separó de su marido y montó su iglesia aparte y se hizo lipoescultura y ahora es completamente otra mujer y tiene un ministerio grandísimo de palabra chueca y torcida. Este pastor la denunció, cogió varias predicaciones de ella, las subió en internet y las denunció a la luz de la palabra y él sabe qué dijo, ella lo denunció ante YouTube y YouTube lo eliminó a él y no a ella. Y era un predicador con más de 1 millón de seguidores. El otro, alguien de que aprendimos aquí, con nombre propio, César Vidal, aprendimos de él ideología de género, tuvimos una conferencia aquí virtual, yo tengo libros de él, hemos estudiado de él, es un tipo que sabe, o sea, es un teólogo bien interesante, también lo vetaron. 25 millones de seguidores y lo vetaron. ¿Por qué? ¿Qué estaba denunciando él? Todo este sistema del nuevo orden mundial a través de la luz de la palabra. Lo vetaron. 25 millones, mi hermano, de seguidores. Y hay otro que ya le tienen 2 alertas y le dan en la tercera, ya lo vetan y él ya está seguro de que lo van a quitar porque ya le quitaron uno de los canales. Otro predicador de España, que denuncia los falsos apóstoles, todo este cuento y predica la palabra fiel. Él es canadiense, pero su iglesia está en España. Ya le falta solo una alerta, por predicar contra la ideología de género. Y especialmente nos mostró, aparece en la pantalla lo que YouTube le mandó y es por él estar en contra de la ideología de género, que es, ¿cómo es que se dice? Atentar contra la humanidad. Es un atentado contra la humanidad. Entonces prontamente no vamos ni siquiera a utilizar los medios, al menos estos medios directos como Instagram, como YouTube, como WhatsApp, como Facebook, para transmitir nuestros cultos, porque vamos a tener temas que chocan contra la humanidad.
Y ustedes saben el día de hoy, por ejemplo, un ejemplo así chiquito de parte personal. A mi hijo la policía lo ha parado porque como nos hace los domicilios, él trabaja con nosotros en esos raticos de domicilios, llevando los domicilios del negocio. La policía lo han parado varias veces y ya el mismo policía le dijo, la próxima no se la perdono si no tiene el permiso de trabajo. Entonces es un chico de 17 años que necesita un permiso expedido por la autoridad civil de trabajo. No sé, bienestar familiar, ministerio de trabajo, no sé con quién sea, ¿sí? Para poder entregar unos domicilios 2 o 3 o 4 o 5 en el día. ¿Cierto? Pero un chico de 17 años, común y corriente, no necesita permiso para consumir droga, marihuana, ¿cierto? O para declararse homosexual y tener sexo homosexual, ¿verdad? O para ser pandillero, para hacer cualquier otra cosa, no necesita permiso ni de bienestar, ni del ministerio, ni de la policía, ni de nadie, porque es su libre expresión de la personalidad. O sea, para lo ilícito, lo ilegal, lo antimoral, no necesita permiso, pero para lo moral, lo lícito, como es levantar un chico que sepa que es trabajar, ganarse unos pesos por ir a hacer, sí necesita permiso de la autoridad civil. ¿Ustedes entienden el antisistema en el que estamos metidos? Y que nos están vendiendo como normal, como responsable y como obligatorio. Por eso nosotros, a la luz de la palabra, vamos a ser vetados en algún momento por las redes básicas, las redes que todo el mundo tiene, para evitar que otras personas escuchen la verdad y piensen un poquito más. Porque la gente tiene oídos y tiene ojos, pero solo ven lo que es ese aparatico, les dicen que vean, ¿y qué? A la bichota y al reggaetonero y a la no sé qué, y la pornografía y todo eso que sabemos que eso sí es libre. Miren esto, ¿se puede denunciar el no al aborto? ¿Se puede hacer públicamente? No, lo vetan también. Pero salen los proabortistas y les publican todos los videos. Desen cuenta cómo está este mundo tan torcido. Es un paréntesis grande, se me fue un poquito grande. Que Black Lives Matter, el que causó todos los desastres, los desmanes en Estados Unidos, en Chile y hasta aquí en Colombia, ¿cierto? Por defender a este personaje de color que mataron supuestamente y todo ese cuento, está nominada al Premio Nobel de Paz. O sea, próximamente vamos a ver a Timochenko y a Iván Márquez recibiendo en Noruega también. Sí, se lo dieron así. Entonces entendamos que el sistema es completamente inmoral, pero es un sistema que está dirigido por un Ciro, por Ciros en todo el mundo, en todas las instituciones. ¿A causa de qué? Juicio a la iglesia. No es al mundo, mi hermano, es a la iglesia de Cristo, porque nos hemos olvidado de hacer lo correcto, de pagar con nuestra vida la sangre de Cristo Jesús. Ser imitadores de mí. Ay, ir a predicar es muy bonito. Ser imitadores de mí es morir también en la cruz de este mundo. Perder amistades, perder contratos, perder familia, perder redes sociales a causa del nombre de Cristo, por predicar la verdad. Y hay muchos predicadores que yo antes seguía y que ya no sigo porque están como perros mudos. No están hablando en las redes nada de esto. Callaron su voz con ideología de género, callaron su voz con la pandemia, callaron su voz con toda la ilegalidad que se está planteando. No lo están hablando. Se centran en el Evangelio porque es que el Evangelio es vivo y el Evangelio es lo que da vida. Sí, claro, pero es que un Evangelio que da vida sin denunciar el sistema anticristo, anticristiano, se diluye porque ay, qué bonito Cristo Jesús, pero yo sigo metido en el mundo, sigo metido en las redes, sigo metido escuchando y permeando mi cristianismo. Y muchos de los que yo estaba viendo y seguía y estudiaba ya no los he dejado de ver. Ya los he dejado de ver, perdón. Porque no se están convirtiendo en perros mudos. Están haciéndolo de Israel. Estamos en nuestro templo, en nuestra iglesia, no voy a perder la feligresía, no me van a quitar los 25,000 seguidores que tengo en YouTube, en Instagram, o los millones que tengo, no me van a quitar las ofrendas que me llegan del exterior, no, la ayuda de la ONG, no me van a quitar eso. Aún qué tal que me quiten la personería jurídica porque estoy atentando contra las autoridades, no lo voy a hacer. Y se callan. Entonces predico el Evangelio, bien, sí, Cristo vino, la cruz, el Salvador, pero no denuncio. Estoy rompiendo uno de los parámetros que Cristo nos enseñó. Cristo le decía, dale al César lo que es del César, ¿cierto? Pero ¿qué decía? ¿No lo denunciaba? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Hablando de Juan el Bautista, no de Cristo. ¿No denunció el adulterio, la fornicación del rey? Por eso le quitaron la cabeza. ¿No fue así? Un profeta hablaba la palabra de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se acercaba.
Tú, rey, estás en adulterio, tomaste la mujer de tu hermano. Pero hoy muchos predicadores no quieren hacer eso. El evangelio de Cristo, sí, el Redentor, chévere, bien, está correcto. Pero si no denuncias el pecado alrededor, si no denuncias la ley anticristiana que los cristianos pueden estar aceptando el día de hoy como ideología de género o matrimonios entre todo ello, pues no estás siendo un predicador de la palabra del Señor fiel, sino simplemente un acomodado porque tiene un Dios que levantó. Iglesia, comunidad, un nombre. Su Dios se llama su ministerio o su nombre. Amén. Era un gran paréntesis, pero tiene que ver con el tema. Viene el ídolo, que es un palo que hace con el que come, ¿cierto? En la primera parte del capítulo 44. Y ahora viene el verdadero Dios, el Redentor, diciéndonos, despiértate, alértate, ya no más. Yo envié a un siervo mío, porque lo estoy usando impío, para que tú le pagues impuestos y te sometas a sus leyes, para que entiendas que me estás sirviendo mal. Y en la medida en que te corrijas, tal vez yo te restaure como nación, como pueblo. Ahora, la realidad es que en estos tiempos en los que estamos, son tiempos finales. No porque Cristo venga antier, vino, o que vaya a venir en septiembre, como lo dice el Duchín, para que me entiendan, sino porque se está cosechando todo lo que la palabra dice. Cristo va a volver como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y eso lo estamos viendo hoy. Donde lo malo es bueno, y donde lo bueno es malo. Donde solo se escucha lo que el sistema mundo dice, y lo que la palabra del Señor dice está afuera de las puertas como Lot. ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde vivía Lot? En las puertas. ¿Por qué? ¿No podía entrar? Sí, pero él temía entrar a predicar la verdad porque iba a ser asesinado. Y estamos en esos tiempos, iglesia. Israel prefirió centrarse en su pueblito, en su iglesita, en sus tradicioncitas y se olvidó salir a predicar. Porque cuando salían eran asesinados. Y ay, ay, ay. Este texto tiene que ver con identidad en Cristo porque si empezamos a identificarnos como cristianos genuinos, no vamos a tener temor de morir en una cruz o en una guillotina o morir financieramente o morir familiarmente. No vamos a tener temor, pero vamos a cumplirle al que nos hizo, al que nos redimió, al que nos compró. Isaías, quien escribe este texto, ¿cómo murió? Aserrado. A él lo metieron dentro de un tronco y lo cortaron en dos. Esa es la forma como aserraban. En un tronco hueco de esos viejos ya, metían a la gente y los cortaban con un serruchito. ¿Dolería? ¿Cuánto duró la serruchada? Se ensañaron los serruchadores. ¡Ay! Se trabó. ¡Y está trabada! Ese era el hueso de la cadera. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura una muerte así? ¿Y por qué? Ojo, Isaías era un principal. O sea, era un hombre que le predicaba a los reyes de la época. Era recibido en las cortes. Era respetado. Porque tenía poder político y poder económico. Y poder religioso. Pero ¿cómo terminó? Cortado en dos. Porque él nunca diluyó la verdadera palabra del Señor. Siempre habló la palabra del Señor. No tuvo temor de perder las redes sociales. No tuvo temor de perder feligresía. No tuvo temor de perder relaciones ministeriales. Denunció, habló, dijo la verdad. No tuvo temor de que el rey lo cacheteara y lo colgara. Pero un día cualquiera, un rey determinó cortarlo en dos. Porque se cansó de escuchar la voz de Dios a través de ese profeta. ¿Dónde está Isaías el día de hoy? En la gloria, ¿no? ¿Dónde crees tú estar el día de mañana en tu encuentro con Cristo? En la gloria. Yo sé que es difícil, pero tenemos que empezar a tener identidad en Cristo. Una identidad genuina, una identidad en donde no tengamos ningún temor. El alma va a tener temor, claro, la mente va a tener temor, pero si hacemos lo correcto, ¿quién nos fortalece? El Espíritu Santo que está en nosotros. Y nos va a permitir ser como Juan el Bautista y pregonar. Ahora me dirán, pero es que Juan el Bautista tuvo duda de que Cristo fuera el Mesías. ¿Él tuvo duda de que fuera el Mesías?
Él tuvo duda. ¿Por qué tuvo duda? Él mandó a preguntar a los discípulos. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Que era el que sanaba, que era el que libertaba y que... Entonces nosotros vamos a tener dudas en ocasiones. ¿Será que estoy haciendo lo correcto, Señor? ¿Será que si está bien? No estaré haciendo, estoy de loco, estoy haciendo más de lo que debo hacer. Dios te va a traer, hermanos, apoyo, o Él mismo de una manera te va a decir, está haciendo lo correcto. Muere en paz, muere tranquilo, no dudes. Porque nuestra alma duda, mi hermano, somos seres humanos y vamos a tener dudas. Identidad en Cristo, con esto... Con esta porción sellamos el tema de identidad en Cristo. Hay mucho más, obviamente, no hablamos de la parte del alma, sino solamente de la expresión hacia los demás. Identidad en Cristo también tiene que ver con nuestro interior, pero será tema en otra ocasión. Lo vamos a tocar un poquito en la carta de Pedro, en lo interior, nuestra identidad hacia nosotros mismos. Mis hermanos, tenemos que ser el Israel espiritual del Señor como la doctrina teológica lo enseña. Somos el Israel, la iglesia es el Israel del día de hoy. Y tenemos que expresar al Cristo de la Biblia, no tener temor del porvenir, no tener temor financiero, físico, no tener temor, ni a un familiar. Mi hermano, sigue clamando por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia amada, porque Dios los traerá, Dios va a escuchar tu oración. Obedece la palabra, camina haciendo lo que el Señor te manda, ten identidad en Cristo y el Señor va a traerlos a sus pies. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Lejísimos estábamos de Dios. O nos pasó por trituración, nos pasó por grandes pruebas, por grandes fuegos, pero aquí estamos con Él. Aún nos sigue pasando por aguas, por fuego, pero estamos con Él. Así que empieza a creer que Dios va a llamar a tus amados, que tal vez algún día caminaron, o algún día estuvieron, pero en algún momento, prontamente, que tú lo veas con tus ojos, Dios los va a poner otra vez a sus pies, buscándolo, adorándolo y conociéndolo. Pero empieza por nosotros, nuestra identidad expresar, quebrantando nuestros ídolos, que lo que sojuzgamos aquí en la tierra no se convierta en el palo que nos calienta, en el palo que cuece nuestra comida, pero también en el palo al que nos postramos. Que entendamos que detrás de todo eso está el verdadero Dios y esos son medios para vivir, para sustentar nuestro caminar. Amén. Pongamos de pie, mis hermanos, y terminamos en oración esta parte del servicio de la palabra. Bendito Dios de gloria, tu misericordia, Señor, hoy y siempre, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús, por esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Tu misericordia, Padre Celestial, no nos ha dejado solos, Señor. Hemos caminado en estos 10 días aprendiendo identidad en Cristo a la luz de Isaías 43 y 44 y estamos aprendiendo, Padre Celestial, a fortalecernos en ti para expresarle al mundo que nos rodea, expresarle a nuestra familia que nos ve todos los días y a nosotros mismos que de veras somos hijos del Altísimo, Señor. Hoy, Dios de gloria, te damos gracias porque en este caminar de estos capítulos hemos entendido y estamos entendiendo que la prioridad eres tú, Señor. La prioridad es darte a conocer, la prioridad es expresarte de voz y de actuar todos los días de nuestra vida ante los que están viéndonos, Padre Santo. La prioridad es congregarnos, sí, expresarte en la comunidad el día domingo, el miércoles, cuando nos reunimos, para que la gente que pasa por nuestro entorno bien sepa que hay un grupo de hombres y mujeres que creen en ti, te alaban, te exaltan y oran y claman a ti. Y allí nos convertimos en una unidad que tiene identidad en ti, Cristo Jesús. Como el pueblo de Israel, como Jacob. Debemos tener identidad en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento de nuestra vida, Padre Celestial. Hoy estamos reunidos aquí, quienes nos acompañan en internet, en la transmisión por Instagram y por WhatsApp, Padre Santo. Danos fortaleza y entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y entender que este mundo va a ser más caótico cada día. Que estas normalidades lo único que nos van a llevar es a más angustia si no estamos en identidad contigo. Nos va a llevar a desfallecer y olvidarnos que tú eres el único Dios. Que no es las gobernaciones, que no es la economía, que no es el sistema de ayudas. Eres tú, Señor. No es ni siquiera la vacuna. Porque qué mejor vacuna que la salvación eterna, aunque muramos de un
de una enfermedad X. ¿Qué importa todo ello? Si tenemos identidad en ti, si te pregonamos con identidad, cuando estemos delante de ti, no seremos avergonzados, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por este cuerpo de hombres y mujeres, Padre Celestial, que hoy nos congregamos en tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, y nosotros tus hijos, y nosotros tus siervos. Queremos honrarte, servirte conforme a tu propósito eterno, Cristo Jesús. Amén y amén.